Muy buenas amigos, les habla de nuevo Fernando Velázquez Medina y esta vez quiero conversar sobre novela histórica, porque he escrito una novela histórica y veo que las líneas de pensamiento y las actitudes de muchos que piensan que son escritores de novela histórica han caído totalmente en el descrédito. Por ejemplo, la novela histórica española tiene un ídolo en la actualidad, Santiago Posteguillo, cuyas obras son totalmente planas, con gente hablando como si fueran españoles del siglo XX, en Roma hace alrededor de 2000 años. No quiere decir que vaya a escribir el libro en latín, pero por lo menos puede darle una ambientación como la que le dio Humberto Eco a El nombre de la rosa. Existen novelas históricas que son muy destacadas y que pueden entrar dentro del rango de la literatura central de la cultura occidental. Digamos, Noches de la Antigüedad de Norman Mailer, El siglo de las luces de Alejo Carpentier. No podemos olvidarnos los creadores de la novela histórica, Sir Walter Scott y Alejandro Dumas, aunque ellos lo que querían era entretener en gran medida. Algunos lograron obras maestras, como El Conde de Montecristo, que es un libro sobre la venganza y sus consecuencias, o libros como Ivanhoe, que recrea la etapa posterior a la conquista de Inglaterra por los normandos, la diferencia entre sajones y normandos. Todos estos libros ahondan en la historia de sus naciones y al leerlos ahora uno puede enterarse de muchas cosas muy interesantes sobre esos tiempos que no conoce en lo absoluto. No obstante, en la actualidad la gente escribe libros con este estilo que estoy hablando, sin querer investigar nada porque eso cuesta trabajo. La noche de la antigüedad de Mailer estuvo 10 años escribiéndola, investigando sobre Egipto para escribir ese libro, que es una obra maestra, según los críticos más exigentes norteamericanos, aunque no sea un bestseller mundial. Existen libros en español muy importantes, como Corazón de Piedra Verde, de Salvador de Madariaga, que es sobre la conquista de México. Existen libros escritos por otra gente europea igualmente sobre la conquista de México, como El Dios de la Lluvia llora sobre México, de László Pacsú, húngaro, que yo creo que no ha sido publicado nunca en España. A los españoles parece que no les importa la visión de otros europeos sobre la conquista de América. Existen libros escritos por norteamericanos, como Azteca, de un autor norteamericano, Gary Jennings, un libro extraordinario y fascinante que cuenta la vida de los aztecas antes y después de la conquista de México, del Imperio Azteca. Existen otros libros también extremadamente interesantes sobre la historia de América, como la tejedora de coronas, que es un libro muy importante colombiano. Ha sido comparado con 100 años de soledad, pero no en España. En España no ha fluido ese libro. También tenemos la novela argentina Bomazzo, que transcurre en Italia, escrita por Manuel Mujica Laínez, un escritor muy importante, argentino. Y una miriada de novelas históricas, interesantísimas, tanto sobre Egipto como sobre otras civilizaciones antiguas. Tenemos Faraón, que es una novela polaca, muy interesante. Se llevó a cabo una película con ella. Tenemos Sinué el egipcio, de Mika Waltari, muy famosa en su tiempo, y otros libros por el estilo que son muy destacados. Hoy en día en los foros que se habla de literatura histórica, solo se habla de Manfredi. Estoy hablando en español. Se habla de Manfredi, se habla de este señor que escribe novelas sobre Roma. Ya digo, el hombre conoce mucho de historia, pero realmente de literatura no sabe mucho. No es un gran conocedor de literatura y no la aplica a los libros que está escribiendo. Son libros planos, son libros
más bien son clases de historia con gente moviéndose en el medio, personas hablando como muñecos. Hay cosas que a veces son increíbles, como que un emperador se pasara la vida tomando vino y como quería que fuera bien dulce, mandaba echarle plomo, porque supuestamente el plomo endulzaba el vino. Y yo me pregunto, ¿eso no lo harían en ese tiempo quizás los pobres o la gente de clase media baja? Un emperador podía conseguir el vino más dulce que puede darse en cualquier parte, en Grecia. Y recordemos que el vino se podía transportar desde Egipto, desde Grecia, desde los países de Medio Oriente, desde España. O sea, un emperador no necesitaba endulzar el vino, podía tener vino que ya era dulce. Hoy en día existen vinos que son dulces y nadie le ha echado ni azúcar ni nada. Porque esa es la razón que nos da este señor en una nota, por la cual el emperador se pasó la vida diciendo que rayaran, que le rayaran plomo al vino para poder beberlo dulce. Yo ni siquiera sabía que el plomo endulzaba algo. Pero bueno, es lo que él dice. No me parece muy lógico, pero quizás sea cierto. Habría que confrontarlo con las costumbres de aquellos tiempos y saber si un hombre que gobernaba todo el mundo conocido tenía necesidad de echarle plomo a su vino para que estuviera dulce. Existen muchas incongruencias en gente que escribe libros, digamos, sobre piratas. No saben nada de los códigos de la piratería. Existían códigos, existían reglas. Existían también contratos con determinados potentados que ayudaban a los piratas. Como existían reglas dentro de los barcos. Eso no eran, como existen las reglas dentro de las mafias. No es que cada quien hace lo que le da la gana. El capitán era elegido y ese capitán era el jefe de todo el mundo de una forma absoluta, como si fuera un ejército. No es cierto eso de que cada quien podía matar o violar a quien quisiera. Había capitanes que tenían prohibido la violación y matar a los prisioneros simplemente por gusto. A veces se torturaba para conseguir tesoro, pero eso era por orden del capitán, no porque cualquiera quisiera conseguir un tesoro y empezar a torturar. A veces eran más disciplinados los piratas que los militares, que se entregaban al saqueo cuando tomaban una ciudad en la antigüedad. Y todavía en el Renacimiento, y mucho más acá también, todos sabemos cómo se describe una escena de saqueo en el tambor de Jabalata de Günter Grass por parte de las tropas rusas cuando entraron en Alemania. Y por supuesto, los alemanes lo habían hecho antes cuando llegaron a Polonia, Checoslovaquia, y Ucrania, etc. También a Rusia. Así que esta corriente actual de degradación de la novela histórica, la falta de conocimiento sobre la época que están contando, que tienen de trasfondo los supuestos escritores de novela histórica y cuyos fanáticos se muestran extremadamente entusiastas con las tonterías que les están contando, distorsionadas, que mucha gente justifica diciendo, bueno, es solo una novela. Es solo una novela, pero la calidad no se puede, la falta de calidad en este caso, justificar o menospreciar la calidad diciendo, bueno, esto es un pasatiempo, como un pasatiempo no importa, porque los juegos son pasatiempos y tienen reglas. Usted no juega béisbol sin reglas ninguna, ni fútbol siquiera, aunque sea en un campo de tierra, 4 niños ponen determinadas reglas y ponen determinados límites. No se puede hacer cualquier cosa, golpear a la gente, si no es de acuerdo a las reglas que tienen los juegos ya establecidos, hechos por adultos, en estadios, en campos deportivos. Entonces, ¿por qué la literatura la gente cree ahora que es yo escribo lo que me da la gana, como me dé la gana, y hay que aceptarlo? Eso es como dice la crítica Avelina Lesper, esa idea que hay ahora en la sociedad, que todo el mundo tiene derecho a lo que sea, lo que quiera. Cuando en realidad más de la mitad de la humanidad está pasando hambre y no está pensando en escribir libros ni en hacer películas, mucho menos por su cuenta y como quiera. Están tratando de ver cómo consiguen comida. Toda la humanidad no es rica. Entonces vemos que en países desarrollados, en las partes más desarrolladas de los países pobres, en las ciudades, y la clase media, la gente no quiere estudiar ya. Yo voy a ser escritor y voy a empezar a escribir, no sé en qué idioma. Voy a mezclar el indígena con el inglés, con el francés, y voy a crear un patuá cualquiera, y la gente tiene que entenderlo. Ellos son los imbéciles si no me entienden a mí. Esas no son las convenciones de la civilización. Todos los idiomas que conocemos tienen reglas. Por eso es que se pueden decodificar. A veces cuando han pasado 2000 o 3000 años, como pasó
con el egipcio. Todos sabemos que la piedra Rosetta, que estaba escrita en egipcio y en griego, fue la que se utilizó para poder hacer las traducciones al francés, etcétera, de muchas tabletas griegas. Y lo mismo pasa con las tabletas caldeas y de otras civilizaciones antiguas. No se puede escribir en el idioma que uno le dé la gana, cambiando las reglas, porque si no la gente no lo entiende. Quien se encuentre en otro lugar y dice, voy a leer un libro en español, estudie español, y vea un español que sea una jerigonza, dice, yo no entiendo lo que dice aquí, esto no es castellano. Porque la gente cuando va a la escuela a estudiar idiomas de otros países, les enseñan reglas. Entonces que nosotros seamos los que usemos ese idioma permanentemente, y digamos, las reglas no importan, que lo haga un corregidor, como me dijo un descerebrado, que él era escritor, que él no era corregidor, por lo tanto él no corregía sus libros. Lo tenía que hacer otra gente, cualquiera, no se sabe quién. A lo mejor un amigo de él que era bodeguero, pero había estudiado un año más que él en la escuela y pensaba que era un genio. Los textos montados por él en internet estaban plagados de errores y de faltas de ortografía. Como ya les digo, me molesta mucho toda esta corriente porque yo he escrito una novela histórica que aparentemente no es totalmente desechable. Y me costó mucho trabajo escribirla. 8 años de estudiar el ambiente, el entorno, mientras iba escribiendo el libro, y de justificar todas y cada una de las cosas que ocurrían, aunque parecieran increíbles. Aunque parecieran increíbles, estudiarla, escribirle a museos, escribirle a investigadores de otras naciones, al Brasil, a instituciones que estudian el Caribe, porque la novela transcurre en el Caribe. Y ustedes dirán que tiene que ver Brasil con el Caribe. Si miran el mapa verán que Brasil tiene una parte de su costa que da al Caribe. Y todo esto me molesta en extremo, como le molesta a muchos otros escritores de mayor o menor fama, cuando ven un libro mal escrito. Y mucho más cuando la gente acepta un libro y los críticos de periódicos, de periodiquillos, empiezan a decir lo genial que es el libro está lleno de errores históricos. Le estoy diciendo, no es que tienen que escribir un manual de historia exacto, pero cambien el nombre de la gente, lo escriben mal, cambian las batallas, los lugares en donde se encuentran esas batallas. El señor Manfredi escribe sobre la batalla de Teutoburgo y pone que en esa batalla entre las tropas bárbaras o germánicas había vikingos. Los vikingos no existieron hasta cerca de casi 1000 años después de la caída, no 1000 años, pero alrededor de 800 años después de la caída del Imperio Romano. O sea, no podían los romanos luchar en una batalla contra las tropas germanas, tribus germanas, y que hubiera vikingos entre ellos. Para empezar, los vikingos no eran germanos, los vikingos eran escandinavos y tenían su propio reino mucho más al norte. No tenían nada que hacer en Teutoburgo ni cosas por el estilo. Además, atacaban otras naciones por el mar, siempre por la orilla del mar, por la costa, como hicieron con Francia después de Carlomagno, y se hicieron dueños de lo que hoy se llama Normandía, que significa la tierra de los hombres del norte, o sea, los vikingos. Esto es una pequeña reflexión hoy, antes de irme, que tengo que salir, por eso me ven tan empaquetado, no es para que vean la ropa que tengo, ni el traje cómo me queda. Muchas gracias por oírme, a aquellos que me quieran oír y mirar, y hasta la próxima.